Se escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto, ¿no? Muy buenos días a todos. Párate un momento. Porque es muy posible que ya estés pensando cuánto tiempo voy a tardar, que no me alargue mucho y probablemente ya estés incluso pensando qué vas a hacer después de que acabe esto. Si te da tiempo a hacer la comida o si vas a llegar tarde donde quiera que vayas después de aquí. Si crees que te voy a decir algo que ya sabes, mentira, tampoco. Lo que te voy a decir no lo sabes. Porque ¿quién sabe qué puede pasar de un momento a otro? ¿Tú estás seguro de que sabes qué es lo que va a pasar dentro de 5 minutos? En medio de nuestro ajetreo diario, muchas veces llevado por la rutina, por las obligaciones, por el trabajo, que si por los mandados, que si no sé qué, no sé cuánto, vamos dejando pasar los días y vamos envueltos en esa rutina continuamente. Y a veces sí, tenemos más o menos planes hechos a medio o a corto plazo de qué es lo que queremos, si estamos estudiando, de terminar esa carrera, de terminar no sé cuánto, de poder alcanzar un trabajo mejor, y ahí se nos siguen pasando los días. En un día a día que, como te he dicho, tú no sabes qué va a pasar dentro de un minuto. Y como tu vida puede cambiar radicalmente en tan solo un segundo, me gustaría que te planteases si tú estás preparado para ello. Si te hablo de la enfermedad, ¿qué se te viene a la cabeza? Dímela, piénsalo, no te engañes. La mayoría hemos pensado que, algo malo viene. No, y si es justamente el segundo en que te dice, mira, que estás completamente sano de la enfermedad que tenía. Si hablamos del dinero, de la economía, hay que ver que no tengo dinero ni para permitirme un pequeño extra. Y resulta que sin tú pedirlo, sin tú planearlo, sin tú trabajarlo, te encuentras con un dinero con el que no contabas, que no solamente te permite para ese extra, sino que además te sobra. Igual que con el amor. Y así podíamos poner muchos ejemplos de cómo en un solo instante tu vida puede cambiar. Quiero contarte una pequeña historia. Luego te digo dónde está. Había un hombre ya de cierta edad. Tenía una pequeña desgracia desde nacimiento. Había nacido cojo, el pobre. El pobre niño nació cojo y desde nacimiento pues ya sabía que era una discapacidad con la que iba a tener que vivir durante toda su vida. No iba a tener nunca un trabajo digno, ni bien remunerado. ¿Quién se va a querer casar con un cojo y pobre? Probablemente no le llegase ni todos los días para quitarse el hambre. Y ese día lo cogieron unos amigos que él tenía. Lo cargaron con él y lo llevaron donde ese hombre iba todos los días. De hecho, ni siquiera lo conocían por su nombre. Lo conocían por el cojo de la puerta hermosa. Y ese, pues desde por la mañana hasta que se pusiera el sol, pues allí sentado encima de un manto, viendo como un montón de gente entraba en el templo y él a todo el que le pasaba rogando que le dieran algo que, un trozo de pan duro aunque sea, o si acaso alguna monedita suelta, ¿no? Espérate que vea las que tengo, esta es la más pequeña, toma. Y así pasaban los días, las semanas, los meses y los años para este hombre.
Y un día pasaron 2 más, como de costumbre, entre los muchos cientos que pasaban por la puerta, pasaron 2. Y viendo que este hombre estaba pidiendo limosna, uno de ellos le dijo: mírame. Entendemos que el hombre estaría humillado o cansado de ver pasar a la gente y ni siquiera estaría mirando al suelo con la mano quizá extendida o esperando que alguien le diera algo. Dijo: mírame. Y él se puso contento. Esto es señal de que me van a dar algo. Y no, el hombre que se refirió o estaba hablando con el discapacitado, con este cojo, le dijo: mira, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Le extendió la mano: levántate y anda. Y ese hombre se levantó. Aleluya. ¿Cuánto he tardado en contarte la historia? 2 o 3 minutos. Cambió su vida para siempre. Cambió su vida. Dice que luego lo vieron correr y saltar y bailar en el templo. Claro, porque es que los cojos no podían entrar tampoco en el templo. No podía entrar nadie que tuviera algún defecto físico. Pero es que este hombre pasó de sentirse una persona indigna, con la cabeza caída, con la mirada en el suelo, en el polvo de cada día, de harto de probablemente llevar una rutina que lo estaba matando poco a poco, lo llevó de ahí a levantar la vista, a recuperar de alguna manera la dignidad, de que incluso alguien que pasaba por allí le dijera: mírame, mírame porque yo quiero ayudarte. Ya sabéis quién eran aquellos 2 hombres que pasaron, Pedro y Juan. Del sentimiento de vergüenza, de esperar un pan duro o alguna moneda pequeña que sobraba en algún bolsillo, este hombre recuperó algo que era imposible, con lo que ni siquiera soñaba en el mejor de sus sueños. Recuperó la dignidad como hombre, la capacidad de trabajar, la capacidad de poder mantener una relación emocional después de haberse sentido despreciado durante mucho tiempo. Recuperó la posibilidad de acercarse a Dios dentro del templo y allí en el templo adorar y alabar a Dios. Y todos aquellos que estaban allí lo veían. Pues no era este el cojo de la puerta hermosa. La historia la encuentras en Hechos, capítulo 3, por si luego lo quieres leer. Pero ¿es la única historia que nosotros podíamos recordar? ¿La única? No, hay muchas más. En este caso, él no se esperaba nada. Se esperaba un trozo de pan y alguna moneda pequeña. Pero con Jesús era distinto. Encontrarte con Jesús sí era señal de que algo podía cambiar en tu vida para siempre. Y se le acercaron, pues, un ciego que se le conocía como Bartimeo. Y Jesús, cuando se acercó y este hombre reclamando la atención de Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Una pregunta, ¿verdad? Que recobré la vista. Y claro que recobró la vista. Pero dice que después de recobrar la vista, Bartimeo seguía a Jesús por el camino. ¿Lo más importante que recuperó ese día Bartimeo fue la vista? No. El pan duro le hubiera dado de comer al cojo de la puerta hermosa durante un día. Si le hubiesen dado un denario, el sueldo de un día, a lo mejor hubiese capaz de tirar el sueldo de ese y hubiera comido hasta varios días.
No, lo que cambió al cojo de la Puerta Hermosa, lo que cambió en la vida de este ciego Bartimeo, es la posibilidad de verse libre de todo aquello que le condenaba a ser continuamente un despreciado y humillado por los demás. ¿Qué le pasó al paralítico que estaba en el estanque de Betesda? Ese hombre ni siquiera esperaba nada, ni siquiera fue tampoco al encuentro de Jesús. Estaba allí con la esperanza de que en alguna ocasión, a ver si soy más rápido que los demás y cuando se mueva el agua, soy capaz de ser el primero de meterse dentro del agua, porque de vez en cuando, sabéis la historia, bajaba un ángel, removía el agua y el primero que entraba era sanado de todas sus dolencias. Hay que imaginarse verse a una persona días, semanas, meses y años, como llevaba este, mirando a ver cuándo se podía mover el agua, ¿eh? ¿Os lo imagináis? Y casi como a escondidas, por detrás, se le presenta un hombre que no conocía de nada y le dice: ¿quieres ser sano? No tengo quien me ayude. No puedo, ¿ves? Estoy discapacitado. Yo no tengo la capacidad ni nadie que me pueda ayudar para que en cuanto que se mueva el agua, meterme. Pero ¿quieres ser sano? Y claro, uno cabe imaginar. ¿Qué piensas que estoy haciendo aquí desde hace tantos años esperando la oportunidad? ¿Quieres ser sano? ¿De verdad lo quieres? ¿Quieres creer que ese desconocido puede cambiar tu vida? El hombre creyó y aquel desconocido le dijo: levántate, levántate. Y aquel hombre se levantó y fue sanado. Y solamente después es cuando supo que aquel desconocido era uno que le decían Jesús de Nazaret. Su vida cambió en un instante. Había en una ocasión, vagando por los caminos de Palestina o de Judea, se le presentan, pero desde lejos, 10 personas eran concretamente. Y las 10 personas tenían el mismo problema, que era el leproso. Y claro, la lepra sabéis que era una enfermedad incurable, contagiosa, eso te obligaba a vivir separado, no tener ningún tipo de contacto. Imaginaos la vida de un leproso. Muchos dirían: hombre, es un candidato perfecto para la eutanasia. Muchos dirían eso. O incluso más, decir: no, antes de que siga contagiando a los demás, vamos a quitarlo de en medio. Esos 10 despreciados y desechados por la sociedad se acercaron a Jesús. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Sánanos. Vale. Había un requisito, que el único que te podía declarar sano de la enfermedad de la lepra era el sacerdote. Y entonces Jesús, queriendo hacer las cosas legalmente, le dijo: y presentaos al sacerdote como para que os declare sano. Y claro, y se dieron cuenta que durante el camino que iban al templo para hablar con el sacerdote y que le declarase limpio, ¿cuántos pensáis que se volvieron para dar gracias? De 10, solo uno. Ese uno, ¿de qué fue curado ese día? Ese instante de su vida en que cambió su cuerpo para siempre, fue el único que, agradecidos, volvió a Jesús, se postró a sus pies y le adoró. Y ese no solamente fue sano, fue salvo. Se garantizó la vida eterna.
10 hombres se les cambió la vida ese día, pero solo uno fue el más listo de todos. Así podíamos hablar también de la hija de Jairo, que fue resucitada, o de ese amigo que tenía Jesús, Lázaro. Las hermanas estaban preocupadas porque Lázaro estaba enfermo y muy enfermo. Y es verdad, te puede cambiar la vida en un momento. Te dicen que estás enfermo de algo muy grave y puedes saber o intuir que la muerte está a la vuelta de la esquina. Las hermanas estaban preocupadas, se llamaban Marta y María, como sabéis. Y reconociendo que Jesús podía hacer algo, mandaron a criados a que lo llamasen donde él estaba, que estaba al otro lado del río, del Jordán, para que viniese a Lázaro y lo sanase. Porque ya sabéis lo que pensamos todos, ¿no? Que todo tiene solución, menos la muerte, ¿no? Lo seguimos diciendo y nos quedamos tan panchos. Y Jesús, sabiendo que tenían que aprender Marta y María y luego Lázaro, una lección muy grande, y que lo aprendieras tú también esta mañana, dice que conscientemente se quedó en el Jordán y no acudió inmediatamente a la llamada de Marta y María y esperó a que Lázaro muriese. De hecho, cuando llegó, ya hacía 3 días que Lázaro había muerto. Ellos necesitaban que en un solo instante su vida cambiase. Marta y María decían, sabemos que si tú hubieses estado aquí, esto no hubiera pasado. Y mi hermano no hubiese muerto. Claro, eso es lo que tú sabes. Lo que tú no sabes es lo que Dios tiene para ti. Y Jesús dijo, ¿dónde la habéis puesto? Allí. Allí lloró Jesús, viendo a la gente también quebrantada del corazón de la tristeza de haber perdido a Lázaro. Y le dijo, quita la piedra. No, que huele ya, que el muerto huele, que no hay ya nada que hacer. Quita la piedra. Y llamó a Lázaro, y Lázaro resucitó y salió por la puerta de la cueva hacia afuera. Jesús te dijo a ellos en aquel día, y te está diciendo a ti esta mañana, que el que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. Te está diciendo que no es nuestra rutina, no es nuestros planes lo que realmente transforman nuestra vida. Si te has dado cuenta, lo que he querido decirte es que nunca vas a saber el momento en que Dios ha decidido cambiar tu vida para siempre. Ya sea que estés allí y no lo estés esperando, ya sea que estés pidiendo un mandrugo de pan y te dé toda una vida muy digna por delante, ya sea que seas un ciego abandonado, ya seas un leproso con una enfermedad incurable y por lo tanto condenado en vida a ser un miserable, tú no sabes que en algún momento Dios, a través de su Hijo Jesucristo, quiere y se puede aparecer en tu vida para cambiar aquello que tú crees que no puede ser cambiado, para darte el cumplimiento de un sueño que tú ni siquiera ahora sueñas, para darte una vida que siempre será 10 veces mejor de la que tú le puedas pedir a Él. Pero a lo mejor estamos cambiando o equivocándonos,
Porque Jesús preguntó muchas veces, ¿qué quieres que te haga? Te cuento la última historia. Había un joven muy brillante, con una educación perfecta. Conocía varios idiomas, había aprendido con los mejores maestros que había en toda, no en la región, en la provincia, no, en casi todos los países conocidos de por entonces. Además, este joven era un chaval consagrado a Dios como ninguno, celoso de Dios. Era tan ferviente que no podía consentir que unos cuantos de andrajosos estuviesen predicando el nombre del Mesías, de un tal Jesús de Nazaret, como que ese era el Hijo de Dios que había venido al mundo para rescatarnos a todos. Porque pensó que Jesús era un hereje. Pero en su celo incluso iba por la sinagoga recogiendo papeles oficiales que le permitían coger prisioneros, torturar o matar a todo aquel que se llamara seguidor de Jesús. Ya sabéis su nombre, ¿no? Saulo de Tarso. Pero él necesitaba cambiar su vida en un solo segundo. Cuando aquella gran luz le hizo caer, no del caballo, que no dice la Biblia que fuera un caballo ni un burro, sino dice de la montadura, a saber si iba en una mula o en un borriquillo. Un caballo no lo creo, eso era de rico. Le hizo caer de la montura y le hizo escuchar directamente la voz de Jesús. Y a ese Jesús al que pudo escuchar, Jesús no le dijo, ¿qué quieres que te haga? Sino que fue párate un momento, porque quiero cambiar tu vida y tú no te estás dejando. Y en ese caso, la pregunta que existió en ese encuentro entre Jesús y Saulo de Tarso fue la pregunta de él, ¿qué quieres que yo haga? Estamos tan preocupados de decirle a Dios qué es lo que queremos que Él haga por nosotros, que nos olvidamos que quizá la pregunta más inteligente es decirle, ¿qué quieres que yo haga? Esa pregunta solamente la puedes responder tú, con sinceridad, con corazón abierto, con una voluntad dispuesta a obedecer delante de Dios. Y no sé qué es lo que te va a pedir Dios en esta mañana. Sinceramente no lo sé. La respuesta de Jesús a Saulo fue, ve a tal lugar y se te dirá lo que debes hacer. Pero la vida de Saulo cambió, incluso su nombre, Pablo, cambió en un instante y cambió la vida de miles y de millones de personas, entre las cuales nosotros estamos aquí, porque fue elegido apóstol de Jesucristo, encargado de que hoy pudiéramos tener la palabra de Dios encima de nuestras rodillas o en nuestras manos. Tú no sabes lo que va a pasar dentro de un minuto. No lo sabes. Quizás estés pensando que puede hacer algo malo. Hay a veces que el mal trae en la puerta que abre el bien, como ese encuentro de Jesús con Saulo. No lo sabes. Pero sí te puedo decir que lo mejor que te pueda pasar esta mañana es que tú te encuentres con Jesús y le digas, ¿qué quieres que haga?
Que el Señor los bendiga.